Así es, Padre de bondad, en esta mañana nos entregamos a ti. Para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Señor, nos entregamos. Y te suplicamos que nos abastezcas de tu Espíritu Santo. Padre omnipotente, Padre rico en misericordia, regálanos de tu Espíritu, regálanos de la presencia de tu amado Hijo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo quien nos moldee, que sea tu Espíritu Santo quien sea luz para nuestras circunstancias de la vida. Que sea tu Espíritu Santo nuestra luz, nuestro camino, nuestra guía, que nos conduzca hasta la persona de tu Hijo Jesús. Sí, Señor, para tu gloria, Señor, para tu gloria, Señor, esta oración. Esta oración que es como la mañana, nueva, fresca y de corazón. Para tu gloria, Señor, recíbela. Escucha las oraciones que te elevan la audiencia a esta hora. Para tu gloria, Señor. Sí, querido oyente, dígale usted también al Señor, para tu gloria, Señor, esta oración, y entréguesela. Para tu gloria, Señor, esta oración. Bendito sea nuestro Dios. A María Santísima, nuestra Madre, también le pedimos que nos acompañe y que conjuntamente con su casto esposo interceda por cada uno de nosotros, para que a semejanza de María, usted y yo podamos decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con certeza creeré y cuando no... Si usted tiene su catecismo y si las circunstancias lo ameritan, sería bueno que usted y yo trabajemos con este texto para que podamos ir caminando juntos, para que podamos ir aprendiendo juntos de la sana doctrina que nos regala Dios a través de la Iglesia Católica. Antes de entrar en el texto del 428 y 429, quiero regresar una partecita desde el 426 y 427, porque esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en el tema del día de hoy. Ayer habíamos revisado ya estos dos numerales que acabo de mencionar, pero es bueno recordarlo, porque en el 426 y 427 está la parte esencial de lo que tiene que ver con la catequesis. Recuerde, querido oyente, que cuando el catecismo de la iglesia dice catequista, no se refiere únicamente a aquella persona que da una catequesis en la parroquia, a un grupo de adolescentes, a un grupo de niños, sino que va mucho más allá la palabra catequista. La palabra catequista abarca aquellas personas que están al frente de una comunidad, que están al frente de un grupo parroquial, e incluso a los mismos sacerdotes y religiosas, porque catequesis significa formación. Entonces, quien está al frente de un grupo dirigiendo, lo que está ayudándonos es en la formación. Numeral 426, revisábamos y aprendíamos, que es lo más importante, que catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Y finalizaba este numeral diciendo, el fin de la catequesis es conducir a la comunión con Cristo. Este es el sentido de la catequesis. Este es el sentido de toda proclamación del Evangelio. Llevarnos a tener un encuentro con Cristo, a tener comunión con Cristo. Y el 427 nos decía,
Lo que se enseña es a Cristo el Verbo encarnado. Cualquier persona que anuncie el Evangelio no está para enseñar su doctrina. Doctrina significa enseñanza. Entonces, si una persona que está al frente de un grupo no puede enseñar lo que él acaba de entender, sí, esa experiencia le sirve a él y le ayuda en el crecimiento personal de la fe, que va a servir para testimonio después en la iglesia, sí, bendito Dios. Pero lo que debemos anunciar es a Cristo. Y ahí viene el pasaje del libro de Romanos en el capítulo 10, versículo 17, entre el 14 y 17, donde nos va a decir que la evangelización debe tener una palabra arraigada a Cristo. Siempre el catequista, siempre quienes están al frente de una comunidad, siempre tiene que hablar de Jesús, porque Jesús es la parte central de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde que usted nació hasta su último día de vida, Cristo es el centro, es el motor de nuestra existencia y de la creación. Y hoy los numerales 428 nos dice lo siguiente: el que está llamado, recordando que estamos hablando del catequista, el que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él. Conocer también el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y el numeral 429 describe a continuación: de este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el deseo de anunciarlo, de evangelizar y de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Y al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Volvamos a lo que nos dice el numeral 428. Nos está diciendo que aquella persona que se encuentra al frente de un grupo y que está evangelizando, está llamado a enseñar a Cristo. Pero la palabra enseñar abarca dos realidades: en el tema del conocimiento y la segunda en el tema de la experiencia personal. Y ahí aplica lo que nos dice Pablo: la fe sin obras no sirve, es vacía. Porque no está bien de que vayamos como evangelizadores a hablar, a mostrarles, a enseñarles a las personas un Cristo de libros, un Cristo de teorías, un Cristo de oraciones vacías. A esta enseñanza académica, a esta enseñanza doctrinal, debe acompañarle siempre la experiencia con Dios. ¿Y cómo se muestra la experiencia? Pues nada más que con el testimonio. Así es que si usted en su enseñanza dice que Dios es amor, a nosotros como evangelizadores, ¿qué nos corresponde? Ver si es que en nuestro corazón realmente hay amor del que profesamos. Porque a veces qué fácil es decir Dios es amor, Dios perdona todo. Pero qué duro se puede volver cuando uno tiene el corazón duro y no es capaz de perdonar a quien le ofendió. No es capaz de amar a aquella persona con quien tiene rencillas. No es capaz de buscar a Dios. No podemos hablar de Dios si no lo conocemos. Es como en nuestra vida cotidiana. No podemos hablar bien de un amigo o de una persona cuando no lo conocemos. Pero si usted conoce bien a sus hijos, a su pareja, a su hermano, a su amiga o amigo, usted se va a despapallar porque lo conoce,
porque lo conoce físicamente, conoce sus intenciones, conoce sus deseos, conoce sus debilidades, conoce sus fuerzas. Y lo mismo en la fe. Si usted y yo sentimos ese llamado a evangelizar en cualquier grupo que sea, necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos tener un conocimiento con Dios y un conocimiento nuevo, un conocimiento que se reactualice, porque no está bien que nos quedemos con aquella formación que recibimos cuando usted y yo estuvimos en la catequesis. Eso nos ayudó en su momento, sí, bendito Dios, pero debemos crecer. Pablo nos dice que en el principio, cuando el cristiano está entrando en sus primeros pasos de fe, le da el evangelio como leche, es decir, como a un bebé, comida suave. Pero cuando ya tiene un crecimiento, cuando ya tiene un caminar en la comunidad, Pablo dice, hay que darle comida sólida. Y ahí la comida sólida implica abastecerse del conocimiento nuevo, meditar, practicar los pasos de la lección divina, porque ahí es donde vamos a encontrar el alimento sólido, es decir, ese encuentro con Dios a través de la palabra. Y de ese escudriñar de la palabra de Dios en su realidad y en la mía, sacamos las fuerzas, sacamos las palabras y le prestamos a Dios para que Él lleve su mensaje a través de sus labios y de los míos. El numeral 429 tiene algo muy hermoso que nos muestra. Y nos dice, de este conocimiento amoroso de Cristo, de este conocimiento amoroso de Cristo, es de donde usted y yo debemos brotar el deseo de anunciarlo, el deseo de evangelizar. Imagínese usted, querido hermano, que usted siente el llamado a anunciar a Jesús. Pero si no nos formamos, si no amamos a Jesús, ¿cómo será nuestra evangelización? Vacía, fría, dura y a lo mejor hasta va a causar sueño a los asistentes. Pero si es una formación, si es un anuncio alegre, si es un anuncio en el que Dios hace notar su presencia en el evangelizador, téngalo por seguro que por lo menos la mayoría de los asistentes van a tener sus ojos fijos en usted y los oídos atentos, no a su persona, que no sea a su persona, sino al mensaje de Dios. E incluso a usted como evangelizador, o nosotros como evangelizadores, vamos a escuchar palabras nuevas, no porque en ese momento a usted y a mí se los ocurrió, sino que el Espíritu Santo, hablando por su boca y por mi boca, nos dice también palabras que nosotros debemos escuchar. Y qué hermoso es poder ver y poder sentir cómo Dios actúa en el mismo evangelizador. Cuando uno está dando el tema y le dicen, es que esta palabra también es para mí. Y quisiera relacionar estos dos numerales que nos hace referencia a la formación que nos describe el Catecismo de la Iglesia Católica. Quisiera relacionarlo con el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 23. Pero me centraré en el versículo 17 y en el versículo 19. Porque en el versículo 17 nos muestra que Jesús empieza a predicar por toda Galilea y empieza a decirle lo siguiente: cambien su vida y su corazón, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta es la misión del catequista. Primero, cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón. ¿Cambiar nuestra vida en qué? En el sentido de dejar las cosas del mundo
y cambiar nuestro corazón en el sentido de qué? En el sentido de tenerlo ahora a Dios íntimamente, que no seamos, como nos dice Romanos capítulo 2, versículo 25 y siguientes, que no seamos esos cristianos católicos exteriores, que llevamos un rosario, un escapulario o una imagen que nos identifica como católicos, pero que con el corazón nos oponemos a Dios. Entonces, hablar de un Jesús que nos invita a cambiar la vida y el corazón es eso, ser cristianos católicos de corazón, cristianos católicos de intimidad con Dios, de relación con Dios, no de simples apariencias. Y la segunda palabra que nos dice el Evangelio de Mateo, nos dice que Jesús anunciaba el reino de Dios, el reino de los cielos. Anunciar el reino de los cielos es anunciar el Evangelio, pero también va mucho más allá. Anunciar el amor, anunciar la paz, anunciar el perdón. Y lo que es más, hablar del reino de los cielos es vivir eso lo que acabamos de decir, que se vive en usted y en mí el amor, la paz, que se vive en usted y en mí una vida de sacramentos, confesión y Eucaristía. Y en el versículo 19 que les decía, hay una frase importante que Jesús dice a los apóstoles que en ese momento les está escogiendo y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Ese síganme, imagínese que le dice a usted Jesús, síganme. Y cuando usted le sigue, no es que va al lado de Jesús, no se pone a la derecha ni a la izquierda, peor aún, delante de Jesús. Jesús nos dice, sígueme, es decir, camina detrás de mí. Aprende, pisa en mis huellas, aprende de mí, déjate formar, pero que esa formación sea continua, que esa formación sea nueva, para que la palabra de Dios siga regalando experiencias a usted, a mí, y de esa experiencia brote el deseo amoroso de evangelizar. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en los versículos 4, nos dice lo siguiente. Jesús hoy nos compromete a nosotros y nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y a continuación en el versículo 5 nos dice, si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto. Ese permanezcan en mí nos invita a la formación, pero también nos invita a meditar en el amor de Cristo. Yo lo relaciono mucho ese permanezcan en mí, en meditar en la crucifixión de Jesús. Permanezcan en mí, también lo llevo a meditar en el momento en que Jesús está presente en el pan y en el vino. Permanezcan en mí, es decir, mediten en mi pasión, muerte y resurrección, dice Jesús. Pero también dice, mediten y acepten y adoren mi presencia en el pan y en el vino. Bendito sea Dios por su manera de buscarnos y de permanecer con nosotros. Démosle gracias a Dios por la vida que nos ha regalado, por el llamado que usted ha sentido y que ha respondido. Dele gracias a Dios, porque por su infinita misericordia usted y yo estamos aquí. Gracias, Papá del Cielo, por llamarnos, por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por hacerme tu instrumento. Gracias, Señor, porque a través de cada propuesta que nos haces, nosotros salimos ganando, porque nos alimentas de tu amor, nos alimentas de una nueva experiencia y nos cuestionas la vida y nos invitas a cambiar de vida. Gracias, Señor, por eso.
Y un sano consejo: aliméntese de la Santa Eucaristía, porque qué bien le hace a uno el poder comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos libra de tentaciones, nos ayuda en momentos difíciles y acrecenta nuestra experiencia y relación con Dios. Anímese, anímese a vivir la Eucaristía y a leer las Sagradas Escrituras. Y les dejo una última cita. En el libro de Sirácides o Eclesiástico, capítulo 14, versículo 20, feliz el hombre que se dedica a la sabiduría y que se hace preguntas hasta que tenga respuestas. Anímese a hacerle preguntas a Dios y encuentre la respuesta en las mismas Sagradas Escrituras. Que el Señor los acompañe y los bendiga.